Hola, ¿qué tal, querido oyente, querido hermano en la fe, querido creyente en Jesucristo, amado de Dios? Estamos aquí nuevamente para predicar la obra maravillosa de las Santas Escrituras. Y aquí nuevamente David Femat Nava para compartirles en esta ocasión la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Este bello escrito tiene mucha riqueza que nos comparte si ponemos atención a lo que nos quiere expresar, decir, comunicar. Voy a leer de fragmento en fragmento para que haya mayor claridad. Voy a comenzar, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Bien, aquí me detengo. Pablo, un apóstol, un apartado de Dios, un hombre apartado de Dios para predicar el evangelio. Dios eligió al apóstol Pablo para predicar a los gentiles, a las diferentes etnias de su época. Predicar el evangelio es comunicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, y viene comunicando esto el apóstol Pablo diciendo: el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis. Quiere decir que en aquel tiempo el apóstol Pablo visitó a los de Corinto, a la comunidad gentil que no conocían o no sabían de Cristo, y él predicó con denuedo, con veracidad, con toda autoridad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice: el cual también recibisteis. Quiere decir que aceptaron el evangelio. Este panorama pareciera que es tan sencillo, pero tiene que ser una obra majestuosa de parte de Dios para el creyente de esa época, quitando las escamas que tiene cada persona, así como se las quitó al apóstol Pablo, ¿verdad? Para revelarle su nombre, quién era su Dios. De esa manera también a los corintios le ocurrió lo mismo, pero predicando el evangelio, porque así fue encomendado de parte de Dios para el apóstol Pablo. Vuelvo a repetir: si tú no eres llamado por Dios, no tienes parte ni suerte en este panorama, en este evento. Hay muchos apóstoles que se han levantado humanamente porque lo sienten en su corazón, en su mente, pero nunca han sido elegidos por Cristo. Nunca.
porque Él ya hizo una obra perfecta en su tiempo. Entonces Él viene predicando, este apóstol Pablo viene predicando el evangelio a los de la comunidad de Corinto, y ellos recibieron la palabra revelada del cielo a cada uno de ellos. Dice, en el cual también perseveráis. O sea que había mucho interés de la palabra de Dios, ¿verdad? Del conocimiento transmitido, el conocimiento de Pablo transmitido hacia los corintios, pero no por su propio intelecto o capacidad mental, o que lo haya adquirido por otras fuentes, sino fue a través de la palabra de Dios. Él era dirigido por la Torá, por la ley, por el Pentateuco, y también por los profetas y por los salmos. Todo este contenido lo conocía muy bien el apóstol Pablo. Era celoso de su religión, y una vez revelado Cristo en su vida, entonces cambia el rumbo de su estilo de vida y empieza a predicar el evangelio, y así, de esa manera, ofrece, ¿verdad?, a la comunidad de Corinto el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue un don de Dios para esa época. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Él, nuevamente digo, Él predicó el evangelio, pero aquí les dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Esto es un mensaje a la mente, al corazón del creyente, para cuestionarse a sí mismo cuando recibe el mensaje el gentil de Corinto. Viene esa pregunta: ¿eres salvo o no? ¿Creíste o no creíste? Si no creíste, pues la situación es vana, no sirve para nada. Pero si creíste, eres salvo. Es lo que viene diciendo el apóstol Pablo en este fragmento. Leo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, él lo recibió de parte de Dios. Él tuvo una relación muy personal, muy peculiar, muy individual, particular con Dios. No sé si tú, amado creyente, amado oyente, tú tienes esa relación con tu Dios, para que obre Jesucristo en tu corazón, para que venga la gracia de nuestro Dios en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Así como dice, Él recibió, Él fue enseñado, ¿verdad? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y sabemos que cómo sucedió esto, cómo ocurrió. Él tuvo una vida santa, Jesús tuvo una vida santa, el hombre perfecto, un humano perfecto delante de la presencia de Dios, pero tuvo que morir, y murió exactamente como dice la Escritura, por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, todas esas faltas
que Dios aborrece de nosotros. Él murió, Él se llevó esa carga, ese peso, conforme a las Escrituras, como dice, y que fue sepultado, obviamente murió en la cruz, pero lo más hermoso es que Él resucitó. Dice, y que fue sepultado, o sea, fue enterrado en la tierra, valga la redundancia, ¿verdad? Creyendo que ya no habría más vida por delante, pero fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las Escrituras narran todo este suceso, ¿verdad? Como dije, por medio de los profetas, en los Salmos, ¿verdad? Lo que se escribió en el Pentateuco. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Él vive, aunque nosotros muramos. Bien. Dice, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. A Pedro, por nombre Cefas, y después a los 12, o sea, al grupo. ¿Sí? Aquí dice claramente los 12 y está entre ellos Cefas. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Apareció a más gente, no tan solo a Pedro, a los 12, sino a los que narra enseguida, a 500 hermanos al momento, a la vez, de los cuales muchos, dice, viven aún. En ese tiempo estaban viviendo muchos y sabían que Él había resucitado, como dice la Escritura, y otros ya duermen, otros que ya murieron, ya no viven. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, a todos aquellos, a ese grupo de gente, a los 12 que Él escogió. Él escogió a 12 en específico. Como dije hace rato, si Dios no te ha elegido, tú estás cometiendo un error, porque Dios te tiene que elegir para que tú puedas comunicar a Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice finalmente, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjate, él no se siente cómodo porque él persiguió a la iglesia. Él era un homicida, un asesino, pero Dios tuvo misericordia de él y tuvo un trato muy especial con él, diferente a los de los apóstoles. Y dice, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjate, le atribuye toda la honra y la gloria a Dios, porque Él sabe quién es su Dios. Dios se le reveló a Él en Cristo Jesús. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Fíjate el trabajo que hizo Él. Si tú lees más,
te vas a encontrar con que él le predicó a los gentiles, pero también les predicó a los judíos. Mas, sin embargo, los otros únicamente predicaron limitadamente. Pablo fue más allá, hacia el gentil. Y no dudo que los apóstoles hayan también comunicado al gentil la predicación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Ellos hicieron lo mismo, pero abundó más en el apóstol Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Se reitera allí la comunicación de las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo, para creer en ese tiempo, en aquella época, con esa gente, con esa raza, ¿sí? Dice enseguida, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Verdad? Si se predica de Cristo, que resucitó de entre los que murieron, ¿cómo dicen algunos entre vosotros no hay resurrección de los que han muerto? De los muertos, dice aquí. Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La Escritura es muy clara, dice que Él resucitó al tercer día. ¿Sí? Él resucitó al tercer día. Dice, voy a regresar, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Da a entender que no tenían clara la palabra de Dios en este concepto, en esta idea de la resurrección. ¿Sí? Resurrección es volver a vivir, tener nuevamente vida, sencillo. Si moriste, vuelves a vivir. Eso es lo que significa. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces, no tiene sentido. ¿Para qué seguir hablando si no hay resurrección? Pero efectivamente, Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, según las Escrituras. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces, quiere decir que había un debate, ¿verdad?, entre esas personas y Pablo, y no comprendían la resurrección. Entonces, decía él, entonces somos mentirosos, somos falsos testigos. Estamos testificando mal. Pero aquí dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. ¿Quién? Dios.
resucitó a Cristo, al cual no resucitó si no en verdad los muertos no resucitan. Digo, si no resucitan, quiere decir que no tiene más cosa que hacerse, pero Él resucitó a Cristo. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es un juego de palabras, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, somos hallados mentirosos, falsos testigos, ¿verdad? Pero Él resucitó al tercer día por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no tiene razón de ser, aunque aún estáis en vuestros pecados. Eso le dice al creyente o el que está dudando de que no hay resurrección. Pero vemos que sí hay resurrección por la manifestación gloriosa de Dios en Jesucristo, resucitándolo de entre los muertos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿verdad? Dice aquí. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que no ha resucitado, por lo que viene diciendo aquella persona, aquel grupo de personas que estaban insatisfechas y que hablaban de la resurrección, Pablo les enseña, les corrige, ¿verdad? Aquí dice claramente, entonces también los que durmieron, es decir, murieron en Cristo, no tiene sentido de que vuelvan a vivir. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Cristo no resucitó, somos los más dignos o los más miserables de todos los hombres. Vean, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado, les dice tajantemente, con estas palabras, mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. De los que murieron, Él es el primero en resucitar. Nadie ha resucitado antes, hasta la fecha. Nadie más que Él. Él es el único que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y esto se va al Génesis, ¿verdad? Donde Adán pecó, transgredió. Y por causa de él, todo ser humano, toda la humanidad murió. A causa de un solo pecado, de una rebelión, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, las maravillosas Sagradas Escrituras. Entonces, Él fue el primero en resucitar. Y hasta ahorita ninguno, aunque algunos dicen que algunas personas están en el cielo, déjenme decirle que no es así. Vamos a ver, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
O sea, muere como humano, es enterrado, es sepultado, pero en Cristo todos serán vivificados, volver a la vida, volver a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y aquí está muy claro, pongan atención lo que viene diciendo esta carta, porque es muy contundente, muy eficaz lo que expresa Pablo. Este hombre conocía, era un erudito de la palabra de Dios, un buen comunicador, un verdadero apóstol, ¿verdad? Un verdadero apóstol. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Fíjate aquí, claramente. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo sucede esto? Cuando venga. Cuando venga. ¿Ya ves? Y aún no ha venido. O sea que no ha sucedido la resurrección. Aún no han vuelto a vivir. Pero esa vida es para estar en el cielo. Esa resurrección se habla del reino eterno. Se refiere al reino eterno de Dios. No volver a vivir aquí en la tierra, porque muchos volvieron a vivir carnalmente, pero espiritualmente no. Mas sin embargo, Jesús sí murió en cuerpo, alma y espíritu, pero volvió a resucitar. Bueno, Él no muere porque Él es eterno. Él es eterno. Toda esta enseñanza es inescrutable, insondable, inmensurable. No alcanzas a medirlo, a darle forma y figura. Es complejísimo esto de la resurrección. Por eso hay muchos falsos predicadores que hablan de esto y te prometen cosas erradas. Bueno, pero aquí claramente nos dice: los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo? Cuando Él venga, ¿verdad? Seremos también resucitados de la misma manera que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús. Luego el fin. Fíjate, luego el fin. O sea, ya no va a haber más. Si has estudiado el Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta que es paralelo este mensaje a el Apocalipsis, porque de eso habla Apocalipsis. Nada más que el apóstol Juan mete muchos simbolismos y ahí es la maravillosa obra literaria de las Santas Escrituras, que muchos han tergiversado, han torcido la palabra de Dios, dando un errado mensaje. Pero las Escrituras lo enseñan todo. Apégate a las Escrituras, a las enseñanzas benditas de Dios en Jesucristo, y vas a entender claramente de lo que yo estoy diciendo. Dice, repito, luego el fin. ¿El fin de qué? Pues viene el fin de esta época presente, el siglo presente, para entrar al siglo venidero, la vida eterna. A eso se refiere el fin de esto, punto y aparte, y viene la vida eterna, una vida sin fin. No vas a morir. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suceda esta cosa, todo este evento, este acontecimiento, pues
ya no hay más que hacer. El reino hoy sigue reinando Jesucristo. Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra somos el cuerpo de Cristo. Él es el rey, es el dueño de todo. Dios le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Tengamos presente esto. Entonces, cuando entregue todo esto, Él vino a recuperar lo que se había perdido. Vine a restaurar lo que había destruido Adán por el pecado. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿quién? Jesucristo. Para la alabanza de Dios en Jesucristo, porque preciso es que Él reine, y Él va a reinar no tan solo hoy en el cielo, sino Él reinará por la eternidad. Aleluya, por la eternidad, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aún no ha sucedido esto, no ha ocurrido esto. Llevamos aproximadamente como 2000 años. Yo apenas tengo 68 años y no puedo concebir todo este tiempo, ¿verdad? Mas sin embargo está registrado en la historia la era común y la era común antes de Jesucristo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido. Es la muerte, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pareciera que está hablando de manera masculina, pero es un suceso, algo que va a suceder en mi vida, en tu vida. Vas a tener que morir físicamente, pero ahí viene lo más glorioso, ¿verdad? Tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial, pero eso lo veremos más adelante, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas, como dije, toda la obra está realizada, está hecha. Ya no hay nadie que venga otra vez a hacer mejores cosas que Jesucristo. Él ya hizo lo justo, lo ideal, lo perfecto para llevarnos al reino eterno. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios, hasta que lo determine Dios. Él ha decidido. Si no ha llegado nuestro Señor Jesucristo en su venida, entonces Dios no lo ha determinado. ¿Cuándo vendrá? Nadie lo sabe. Nadie, la Escritura lo dice claramente, nadie lo sabe más que el Padre, Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, esto es ya al final, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios, para que Dios sea todo en todos.
para toda la gloria para Dios por su Hijo Jesucristo, haciendo una obra maravillosa, ¿verdad? Y plasmada en los escritos santos de los profetas, de los apóstoles. Dice más adelante, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los que ya no viven o por los muertos? Si en ninguna manera los muertos o los que ya no viven resucitan, ¿para qué los bautizan? ¿Verdad? Quiero entender, o da a entender, que estaban bautizando a los muertos, por los que ya no viven. Si en ninguna manera los muertos no resucitan, es una aberración, ¿verdad? Bautizar a los muertos. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Por qué, pues? Venían haciendo esta tontería, una religión falsa, errada, falta de conocimiento escritural. Como he dicho antes, toda la escritura es inspirada por Dios y ella revela a Jesucristo. ¿Sí? Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué? Bueno, obviamente Pablo hace esta cuestión. ¿Por qué peligramos? Pues por esa obra de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tuvo muchos enemigos, aún los de su nación, y luego el externo, los gentiles. Muchos no creyeron y querían matarlo. Querían asesinarlo por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso expresa, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y nomás estaban acechando la vida de Pablo para poder darle muerte. Es lo que quiere decir. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, es decir, ¿para qué trabajé tanto? ¿Para qué prediqué tanto? Si los muertos no resucitan, ¿verdad? Él luchó con esa gente perversa, mala. A él le llama fieras, ¿verdad? Pero querían matarlo. Y más, el hablar de la resurrección de entre los muertos, si tú hoy hablas de eso, te metes en un problema. Te van a linchar. Así como querían linchar a Pablo, ¿verdad? Te van a linchar. Este loco, ¿de qué está hablando? Que no venga con estas cosas, ¿verdad? Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ya, vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Rienda suelta, descarriarnos, pues al cabo vamos a morir, no tiene sentido. Pero recuerda que el Hijo de Dios, el creyente, el legítimo creyente, tiene esperanzas. Y la esperanza está en Cristo Jesús, la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Grábatelo. Entonces, dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, no se confundan, no se equivoquen. Las malas conversaciones, las malas pláticas, ¿verdad? Trastornan las buenas costumbres. Esta es una buena costumbre, es una buena enseñanza. Dice, velad debidamente y no pequéis. Eso es una exhortación. Velad, estar atento, procura estar despierto.
de mente, corazón, en espíritu y verdad, adorando a tu Dios, alabando y glorificando al que ha de venir. Y no pequéis, dice aquí Pablo, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y estaba hablando a la gente de su época. Oye, ocurre lo mismo, no hay diferencia alguna. Aunque prediques, y si predicas, a lo mejor estás predicando mal, y para eso, pues Dios te va a llamar a cuentas. Estás predicando religión. Entonces, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ándale, así tajante y sonante, enérgicamente, con todo rigor, les habló Pablo. Sus palabras eran contundentes, poderosas, ¿verdad? Más adelante dice, pero dirá alguno, se preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo resucitarán? ¿Te has preguntado cómo resucitarán los muertos? Bueno, empiezas se calienta la cabeza, ¿no? Se calienta la cabeza. Empezar esto, ¿no? Y si no eres creyente, pues eso no existe. Eso no es real. Pero ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo resucitarán los que ya no tienen vida? Que dejaron de vivir. Y dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Y es una gran enseñanza, poderosa enseñanza de su palabra. ¿Con qué cuerpo vendrán? Si murieron, ¿cómo será? ¿Será como yo? ¿Me lo estoy imaginando? Así, calvito, o greñudito, canosito. No, es diferente por lo que expresa más adelante. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. Y empieza a dar un sermón, si pon atención. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere. O sea, primero debe morir. ¿Y cómo? Si tú eres la vida, eres espíritu vivificante, deberías de ser eterno, ¿cómo es que tienes que morir? ¿Verdad? Bueno, solamente espíritu vivificante es de Jesús. Nosotros somos mortales. Nuestro cuerpo muere. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, si entierras el cuerpo, ¿verdad? Dice, lo que entierras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Hijo, es maravilloso. Nosotros estamos conformados de 3 partes importantes: cuerpo, alma y espíritu. Cuando se separa el cuerpo de estas 2 esencias restantes, ¿verdad? Queda desnudo, ya no tiene, ya no está el total, la unidad, ya está en parte, nada más. Entonces está el alma y el espíritu, y falta el cuerpo, ¿verdad? Dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Vean, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Tendrás un nuevo cuerpo. O sea, tú no puedes estar nada más con estas 2 partes.
espíritu y alma. Debes de tener un cuerpo, porque así fue creado el hombre, para llegar a un hombre perfecto, pero es diferente este cuerpo, por lo que va a decir más adelante. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla. Bueno, hay variedad de semillas, como puedes saber, como tú lo sabes. Hay variedad, diversidad de semillas, y cada uno en particular tiene su propio cuerpo. Pero cuando cae la tierra, es sembrado, brota, ya no en esa semilla, sino en grano diferente, o sea, desnudo, como dice aquí la Escritura, ya sea de trigo o de grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, Él te va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cómo será? Pues este asunto le compete a Dios. ¿Cómo será tu cuerpo? Ya no serás así como me ves. Ya no me verás con canas, pelón, desnutrido, casi muerto. No, será una escena fabulosa, ejemplar, maravillosa, sobrenatural. Más adelante dice, no toda carne es la misma carne. Se refiere al cuerpo físico, carnal, por lo que viene diciendo, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. El cuerpo humano, como ves, todos tenemos un origen, la simiente de Adán, ¿verdad? Y se ha repetido hasta nuestros días en lo que mandó: fructificaos y multiplicaos, dijo el Señor. Hay una infinidad de seres humanos, ¿verdad? Un cuerpo que tomamos los hombres. Otra carne, la de las bestias. O sea, tú no te puedes comparar con una bestia, con un animal, porque tú eres diferente, tu estructura genética, ¿verdad? Tú no te puedes mezclar con los animales o los animales contigo, ¿verdad? Porque sería un error, una aberración, ¿verdad? Dice, otra la de los peces y otra la de las aves. Son diferentes. ¿Has probado la carne de res? Una vaca. ¿Has probado la carne de los peces, de las aves? Tienen un sabor diferente y también tienen un cuerpo diferente, una estructura diferente, física, corporal. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Como dice aquí, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Bueno, ya vimos los cuerpos terrenales, la del hombre, la de las bestias, la de los peces, la de las aves. Son cuerpos terrenales, pero lo espiritual lo va a tratar Pablo aquí enseguida. Y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es diferente. La gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él vino a salvarnos. Él vino, hay una parábola de la moneda perdida, ¿verdad?
Él vino a buscar lo que se había perdido. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, hay la luminiscencia, el brillo de cada estrella es muy particular, muy única, por decirlo aquí. Cada hombre también es muy particular, muy única del ser humano, y más estoy hablando del creyente, de nosotros, los creyentes. Entonces, cuando nosotros tomemos el cuerpo que nos dará Dios, será precioso. No tiene concepto, no puedes describir cuán glorioso es, dice aquí la gloria, ¿verdad? La gloria. Cada cosa tiene su gloria, por lo que viene citando el apóstol Pablo a los Corintios en esta primera carta hermosa, en el capítulo 15, fraccionada la carta en el capítulo 15, dice más adelante: así también es la resurrección de los que no viven ya, de los que han muerto. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, tendrás un cuerpo incorruptible. Un cuerpo, tú te imagines un cuerpo que ya no tiene pecado. Maravilloso, ¿verdad? Glorioso, majestuoso, que ya no tiene pecado. Para estar delante de la presencia de Dios, un individuo sin mancha, sin pecado, es algo glorioso. Aquí dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, porque el pecado que mora en ti o moraba en ti, pues era algo desagradable en la presencia de Dios. Él aborrece al pecador, él detesta al pecador, no le gustan sus obras, y por lo consiguiente pues es una deshonra. Resucitará en gloria. O sea, eso nosotros todavía, yo todavía tengo un cuerpo corruptible que se lo va a comer, o el cuerpo va a ser comido por los gusanos, ¿verdad? Un cuerpo corruptible, porque si fuera incorruptible, ¿verdad?, no me tocaría nada, o sea, no me haría daño nada en esa incorrupción. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya, en poder resucitará. Si en toda esta obra que se deteriora, esta imagen de David Femat, deshonra, desagradable, perece, es corruptible, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él nos dará un nuevo cuerpo glorioso. Aleluya. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra o se entierra cuerpo animal, hablando de la naturaleza humana,
A Dios le interesa el hombre, porque fue hecho a su imagen y semejanza. Tengamos este concepto. Resucitará, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y esto es para estar en la eternidad. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, requiere de elementos para poder vivir, para poder subsistir, para seguir viviendo. Es lo que dice aquí. Así también está escrito que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, dependiente de Dios. No podía hacer nada Adán si Dios no estaba con él. Se apartó de Dios y eso lo llevó a la ruina, lo llevó a la desgracia. Dice el postrer Adán, o sea, refiriéndose a Jesucristo, al hombre perfecto, al hombre que viene del cielo, ¿verdad? Y dice, lo nomina aquí, espíritu vivificante, así le dice Pablo, todo un erudito, todo un comunicador, un excelente, poderoso en la palabra. Era lo que enseñaba Pablo, ¿verdad? Todo esto dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Claro, es obvio, ¿no? Pecamos por Adán, pero después el segundo Adán, que es el Señor, que es del cielo, no es de la tierra, es del cielo. Así es que tú y yo estamos llamados para estar en el cielo. Perdón. Nuestra estancia no está aquí en la tierra. Nuestra estancia está en los cielos, con Jesucristo. Con Jesucristo. ¿Cuál el terrenal también, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. O sea, no nos equivocamos, hay terrenales y hay espirituales. Bueno, como he dicho, todavía mi cuerpo es corruptible, pero el Señor me dará un cuerpo incorruptible, como lo veremos más adelante. Más adelante dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, pero aquí ya hay más claridad de lo que viene hablando Pablo en cuanto a la imagen terrenal, ¿verdad? O animal, porque estaba hablando de animal y espiritual. Bueno, aquí se refiere al hombre, como dije anteriormente. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios, gózate, de verdad gózate, porque será algo glorioso, como dice, la gloria de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y reitera Pablo, por esto digo, hermanos, es al creyente, no al inicuo, o al impío, o al incrédulo, es al creyente, al Hijo de Dios, al nacido de nuevo, al que está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A Él se refiere
Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ese es decir, la humanidad, como dije hace rato. Yo me deterioro, soy corruptible, me estoy desintegrando ya mi cuerpo, mi alma, pues está triste porque este cuerpo ya no le sostiene. Está deteriorándose, está muriendo, se está volviendo inútil este cuerpo. Entonces dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es corruptible. Y lo corruptible no tiene nada que ver con lo incorruptible. Son temas muy diferentes, totalmente diferentes, ¿sí? Hablando del norte y el sur, cada uno, el norte es único y el sur es único. Así la corrupción es única y la incorrupción es única. Y tú y yo somos incorruptibles. Nos deterioramos, nos envejecemos, luego morimos. Pero para nosotros sí hay esperanza, la resurrección de entre los muertos, por el ejemplo que nos enseña su palabra, su bendita palabra, ¿verdad? Por medio de Dios, por medio de Jesucristo, para alabar a Dios en la eternidad. Dice, he aquí os digo un misterio, algo que estaba desconocido, que no se sabía, que no se conocía. Y dijo, no todos dormiremos, es decir, se refiere a la muerte, porque somos corruptibles, pero todos seremos transformados. Ya vimos el grano, ¿verdad? Va a ser vestido ese grano, una nueva naturaleza, ¿verdad? Especial. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, cuando venga Jesucristo, en ese momento tendrás un cuerpo diferente, porque vas a resucitar. Si estás muerto y si estás vivo, también vas a ser transformado. De la misma enseñanza que tomamos aquí, de una manera gloriosa, ¿verdad? Gloriosa, seremos todos transformados, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, es decir, cuando ocurra lo que Dios tiene en su corazón por medio de Jesucristo, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Pero ¿cuáles? Los hijos de Dios, el creyente, el que fue llamado, el que fue predestinado, el que fue elegido por Dios. A esos me refiero. Si tú eres uno de ellos, dale gloria a Dios, alabanza a Dios por este suceso, por este evento que nos está enseñando. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad o incorrupción. Como dije, este cuerpo será diferente. Un cuerpo que ya no va a morir jamás. Ya no va a morir jamás. Incorruptible. ¿Sí? Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Como dije anteriormente, he venido hablando de la inmortalidad. Seremos eternos. Por el momento estamos en la tierra y es breve. El tiempo es insignificante comparado con la eternidad, con la gloria de la eternidad.
Y por lo tanto tendremos un cuerpo inmortal, ¿verdad? Seremos inmortales, porque dice, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, habla de un vestido, un cuerpo diferente, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Jesús resucitó al tercer día y está a la derecha del Padre. Aleluya, Él está vivo, Él vive, Él vive, Él vive por el poder de Dios, para la alabanza de su gloria. Sórbida es la muerte en victoria. Jesús destruyó la muerte para darnos vida, vida abundante, vida eterna en Cristo Jesús. El que tiene la vida en Cristo reinará para siempre. El que no, seguirá corruptible en la eternidad, será quemado con fuego. Tendrá un cuerpo, ciertamente tendrá un cuerpo preparado especialmente para estar en ese lugar de tormento, para estar en ese lugar de tormento, que yo no deseo a nadie ese lugar de tormento. Si tú me estás escuchando, arrepiéntete de tus pecados, renuncia a toda religión, a toda doctrina falsa y apégate a las Escrituras. Si tú crees esto, pide a Dios su gracia y misericordia y Él dará y Él hará en tu vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde has perdido el aguijón? Ya no más habrá muerte. Ya no más habrá muerte. Habrá vida, vida eterna. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no te van a sepultar, ya no te van a enterrar. Tú estarás vivo, porque Dios, recuerda, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entiéndeme, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Él venció la cruz por su Hijo, dio su vida por mí y por ti, si tú lo crees, para darte vida por la eternidad, una vida sin fin. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ya no tienes más pecado. Recuerda, un hijo de Dios ya no peca. ¿Por qué? Porque la simiente que es Cristo está en tu interior, en tu ser, soberanamente. Tú ya no pecas. Por eso Él vino para destruir al pecado, ¿verdad? El poder del pecado, la ley. Mas gracias sea a Dios, ¿verdad? Sea toda la gloria a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y culmina así, ¿verdad? De una manera gloriosa, majestuosa, digno de ser alabada, exaltada, glorificada. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este último texto dice: así que, hermanos míos, les brinda la confianza al apóstol Pablo: hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Dios solo pide de ti santidad, obediencia a sus mandamientos. ¿Cómo tiene la santidad? Obedeciendo su palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Grábatelo. Entonces, reitera Pablo: así que, hermanos míos, y se refiere a la grey de Dios, amados, no se deslicen, no se turben, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre hay que estar atentos, velad y orad, para que no te agarre dormido, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, terminamos este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Si tienes alguna duda, bueno, el maestro de maestros, o sea, la Escritura misma te va a enseñar. Escudriña, pon atención, lee una y otra vez, repite una y otra vez, como dicen vulgarmente, hasta que te caiga el 20, hasta que haya una comprensión si tú eres hijo de Dios, si tú eres un verdadero creyente, un creyente legítimo. ¿Sí? Esta Escritura santa es para el Hijo de Dios, para obedecerle a Dios. Y yo te exhorto, amado hermano, amado creyente, a que sigas al pie de la letra la Escritura. Te preparará para buena obra, como dice su palabra. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este es para el Hijo de Dios. Grábatelo. Bueno, nos vemos en otra enseñanza, querido oyente, querido amado creyente y Hijo de Dios. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.